Hoy vamos a tener la primera parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, número 386. Digo primera parte porque vamos a tener unas cuantas al respecto. La de hoy no tendrá prácticamente nada que ver con todo lo que siempre mostramos de Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, que tienen mucho que ver precisamente con la guerra en Ucrania. Pero vamos a dar alguna vislumbre de algo que sí tiene que ver con ello. Pero ante todo, como siempre, vamos a hacer el resto de noticias que también son actualidad y que aunque no se enmarcan en ese mismo contexto, desde luego no dejan de ser, como mínimo, bastante importantes. Vamos a empezar. Vamos a la primera de las noticias, que tiene que ver con la creación de Dios. Y mirad esta imagen aquí, pero ahora vamos a verla un poco mayor. El rendimiento está superando las especificaciones. La NASA publica la primera imagen de alta calidad de una estrella tomada por James Webb. El sistema óptico es tan sensible que en la imagen se pueden ver las galaxias y estrellas que hay en el fondo. Sí, miradlo bien, porque es realmente impresionante. Bueno, quizás algunos dirán, no, lo típico es un montaje de la NASA, que no sé qué, bueno, como siempre. Pero esto es lo que hay. Fijaos qué cantidad, no solo de estrellas, sino de galaxias que se ven con su forma. Bueno, imaginaos qué va a ser el día que tengamos que hacer ese viajecito hacia Orión, pasando por allí, llegando al cielo. Qué maravilla será. En fin, desde luego la creación de Dios tan inmensa, tan grandiosa, y que desde luego es inferior a Él, que es el Creador, es su obra. Una vez más, tiene que ser impresionante poder recorrer este universo que el Señor ha creado, con vida en otros mundos también habitados que jamás han pecado. Pero todo llegará, todo tiene su momento, y cada vez queda menos para eso. Ahora vamos a tocar de pies en el suelo, no estaremos viajando en el cielo siempre, ya llegará ese momento. La conexión con Dios mental tiene que estar, pero mientras estamos aquí en la tierra también, y suceden cosas. En Europa, concretamente en Bélgica, al menos 6 muertos y decenas de heridos en un atropello multitudinario durante un carnaval. Sí, ya sabéis, esa fiesta tan pagana, pero que tanta gente le encanta. Bueno, pues aún no se sabe si ha sido acto terrorista o ha sido accidente o qué ha sido, pero ahí está el resultado. Apartado para ciencia y tecnología. Liberarán mosquitos modificados genéticamente en Florida y California para combatir las enfermedades del dengue y el Zika. La firma responsable espera reducir las poblaciones locales de la especie Aedes aegypti. Una vez más, volvemos a ver cómo se vuelven a lanzar al aire en general estos mosquitos. Algunos lo criticaron mucho en su momento, otros dijeron que esto era beneficioso, pero ahora lo repiten. El resultado, hay dudas de que hubiese funcionado bien anteriormente, pero ahora vuelven a hacerlo. La manipulación genética, y en mosquitos, cosa tan pequeña. China presenta un nuevo tren comercial de levitación magnética con conducción autónoma y suministro de energía sin contacto. Las pruebas generales y de ajuste del sistema se realizaron en el laboratorio de levitación magnética de alta velocidad en la Universidad de Tongji, en Shanghái. Qué avances, ¿eh? Qué avances. Y ahora apartado para Latinoamérica, que en uno de sus episodios nos va a sorprender.
Empezamos así, por México. Encuentran 11 cuerpos en 5 fosas clandestinas. Esto nos sorprende ya por desgracia, porque ya es habitual. Pero esto otro sí. Mirad, esto es del Gobierno de México. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. Comunicado del Gobierno de la República, ¿eh? Sí, sí, y directamente al Parlamento Europeo. Y diréis, ¿y qué tienen que ver unos con otros? Pues mirad, a los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Vaya, inicio de comunicado, ¿eh? Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Vaya inicio. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, como ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. Sí, cuando ustedes lo hicieron, ese silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Os he dicho al principio de esta conferencia que algo aparecería sobre Ucrania, pues aquí tenéis una de las noticias al respecto. Una vez más, fijaos qué tono entre México y ahora no ya España, que ya han tenido sus más y menos, sino que ahora ya directamente con este ataque frontal a la Unión Europea. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Patam, es una detrás de otra, ¿eh? Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gobierno de la República. Evidentemente veis que esto es una respuesta a algo que ha surgido desde la Unión Europea hacia México. Bueno, pues no gustaron mucho esos comentarios desde la Unión Europea y, por tanto, ya veis cómo se desahogan. Algunos propios mexicanos dirán, bueno, es que ellos también son como son, los que están dirigiendo ahora México, otros estarán totalmente a favor, como siempre. Pero vaya respuesta, ¿eh? Y hablando de un gobierno mundial, les dice que ellos no son ese gobierno mundial. Interesante, ¿eh? Con qué cosas se pueden ir perfilando detalles que da la sensación que verdaderamente sí que tiene que haber un gobierno mundial, porque ya nos lo dicen. Ustedes no son el gobierno mundial, por tanto, ¿quién es ese gobierno mundial? ¿O quién será? Bueno, da que pensar, ¿eh? Da que pensar una vez más, porque si esta situación está en México y se ponen así, cuidado, cuidado, cuidado. Porque ya sabéis que hay poderes que hacen lo que hacen cuando hay contrarréplicas. En fin, veremos qué sucede. Pero aquí se han posicionado muy firmemente y muy claramente. Sigamos. Descubren 9 cuerpos en 5 fosas clandestinas en el norte de ese país. Ya veis, esto tristemente es lo de siempre. Pero mirad, ahora en Chile, atención también a esto. Gabriel Boric participa en rito pagano tras asumir presidencia de Chile. Ya veis la fotografía, la posición que tiene junto a Irina Caramanos. Y esto fue el 12 de marzo de este 2022. Y ya veis quiénes están a su alrededor.
Este sábado 12 de marzo, un día después de que Gabriel Boric asumiera la presidencia de Chile, decidió participar de un rito pagano en el Palacio de la Moneda, acompañado de la primera dama y activista feminista Irina Karamanos y de todo su gabinete. Boric ha declarado en varias oportunidades que Chile es un Estado laico. En imágenes compartidas por la presidencia de Chile, se puede observar Boric y Karamanos arrodillados y realizando actos de ofrenda en una ceremonia dirigida por representantes de los llamados pueblos originarios chilenos. Según la prensa de la presidencia, se trató de una rogativa ecuménica, en la que participaron representantes de los pueblos Yagán, Licanantay, Mapuche, Pehuenche, Rapa Nui, Mapuche Lafkenche, Diaguita, Futaguarria y Colla, quienes rogaron por el éxito y buenaventura del gobierno ciudadano. Se busca dar inicio mediante una ceremonia en que los diversos pueblos indígenas, a través de sabias, sabios, representantes y autoridades ancestrales, dirigen y entregan saludos, mensajes, rogativas y parabienes mediante la palabra y o elementos simbólicos al presidente como vehículo del nuevo comienzo, agrega. Por tanto, ya veis, sí, es un ecumenismo con la gente autóctona de ese lugar de hace tantos años, incluso prehispánico, y a partir de aquí trabajan unidos en este sentido con la presidencia, la nueva presidencia del país. ¿Pero son los únicos en esta rogativa ecuménica? No. Por otro lado, este mismo sábado, el nuevo mandatario participó en horas de la mañana de la tradicional solemne oración ecuménica por el pueblo de Chile, en la Catedral Metropolitana de Santiago y que fue dirigida por el arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Aós. Por tanto, el catolicismo también, en otro lugar, pero se añade a ese ecumenismo. Al evento asistieron autoridades de los tres poderes del Estado y de la Convención Constitucional y representantes de distintas denominaciones religiosas. ¿Quiénes estarían ahí? El arzobispo de Santiago insistió en su liturgia en que todos somos de Dios y no pertenencia del Estado. Dios nos ha dado unos derechos que el Estado debe reconocer y respetar, varones y mujeres iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y Dios nos ha llamado y nos llama hoy a convivir entre hermanos, entre nosotros, recordó. Luego el arzobispo instó al mandatario: hoy, especialmente hoy, pedimos por usted, señor presidente, pedimos por ustedes, autoridades y gobernantes, legisladores y jueces, como pidió Salomón, que Dios ilumine sus mentes para que conozcan lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo injusto, y para que puedan trabajar por lograrlo y aunar las voluntades en proyectos y causas comunes. Boric, de 36 años de edad, sucede a Sebastián Piñera y permanecerá hasta el 2026. La propuesta de gobierno de Boric, abanderado del Frente Amplio y el Partido Comunista, promete la incorporación de una perspectiva feminista transversal, la implementación de políticas como el aborto legal, libre, seguro y gratuito, y modificaciones a la Ley de Identidad de Género, entre otras ideas. Para llevar adelante su plan de gobierno, Gabriel Boric deberá negociar con un Senado compuesto por 50 integrantes en 2022, cuyas fuerzas políticas de derecha son levemente más altas que la izquierda. En la Cámara Baja, el 44% de los 155 diputados pertenecen a partidos de derecha. El resto suman partidos de izquierda y otros partidos. Boric es soltero, pero actualmente tiene una relación sentimental con Irina Karamanos, actual primera dama. Karamanos es una antropóloga, socióloga, politóloga y activista feminista chilena que ha participado en marchas a favor del aborto portando el pañuelo verde. El presidente chileno estudió Derecho en la Universidad de Chile, pero aún no se ha titulado. Bien, con todo esto, lo que vemos es que están habiendo países que están dando un giro importante, y de qué modo, hacia posiciones que ya veis que no pueden ser muy representativas de ir a favor de algo o de algún país en concreto del mismo continente con gran poder, me refiero a Estados Unidos. Porque su tendencia, aunque hay más de derecha en según qué ámbito, el presidente, ya ves, comunista, y además con un ecumenismo que abarca todo. Con esto muestra que tiene que ser el presidente de todos. Pero una vez más, ya se está mezclando la cuestión religiosa con la política. Y por si fuera poco, esta página que acabo de leeros
Es de un medio católico, de los muy católicos, que para nada pueden aprobar el planteamiento de todo lo que proponen esta pareja. En fin, veremos qué va pasando también en Chile, porque la situación se está poniendo muy divisoria de planteamientos en cada país de Latinoamérica, unos hacia un lado, otros hacia el otro, y esto traerá sus consecuencias, evidentemente. Y en Nicaragua, mirad también, dolor por medida contra anuncio en Nicaragua. Sí, el 12 de marzo. La Santa Sede ha expresado su sorpresa por la solicitud del gobierno local de abandono inmediato del país a Monseñor Valdemar Stanislav Sommertag y ha expresado su plena confianza en el representante pontificio por su incansable labor por la Iglesia y el pueblo nicaragüense. Dicen que no han dado explicaciones, sencillamente le han dicho, vamos, que se largue. Una vez más, tensión entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica Romana, ¿Cómo terminará esto? Bueno, ya lo veremos, tiempo al tiempo, pero vaya situaciones se están dando, Cambiamos un poco de tercio, animales muertos. Como decía la profecía, en el último tiempo esto pasaría, mostramos alguna de ellas. Hallan 50 gansos sin vida en la misma región mexicana, donde hace unas semanas se produjo la muerte masiva de tordos en pleno vuelo. La explicación yo no la sé, se debatía si era una cosa o era otra, pero ahora mira por dónde, caen también 50 gansos ahí mismo. Algo estará pasando. Y algo también cae y no son precisamente pájaros. Accidentes, mirad. Accidente ferroviario en la República Democrática del Congo deja más de 60 muertos y decenas de heridos. Un niño de 13 años al volante de una camioneta provoca un accidente que deja 9 muertos en Texas, Estados Unidos. ¿Qué diréis? ¿Cómo puede llevar un niño de 13 años una camioneta? Pues mira, lo hizo. Y un equipo universitario de golf chocaron y ya os podéis imaginar, aquí está el resultado. Un avión militar de Estados Unidos se estrella en Noruega y deja 4 desaparecidos. Bueno, ¿en qué situación de contexto, de situación de tensión con Rusia? Pero sucede esto. Y esta ha sido la noticia de más repercusión. Un Boeing 737 se estrella en el sur de China, 132 personas entre pasajeros y tripulación. Descendieron 8.000 metros en picado. En fin, no hay sobrevivientes, por lo que dicen. Y más desgracias. Mueren 4 personas mientras practicaban senderismo en Alemania. Migrantes. Mueren 44 subsaharianos en el naufragio de una patera que se dirigía a Canarias con 70 personas a bordo. Bueno, por tanto, algunos han sobrevivido, pero 44 no. ¿Y tema de pestes? Sí, porque COVID-19 aún está. China ordena el confinamiento de decenas de millones de personas tras el drástico aumento en el número de casos de COVID-19. La tasa de incidencia se disparó este mes debido a la subvariante Omicron Stealth, que se propagó rápidamente por el país. ¿Es peor o mejor que los otros? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya veis qué medidas drásticas han tomado. Pero atención también a esto, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos, ya sabéis, Anthony Fauci, el jesuita, advierte que el país podría volver al confinamiento debido a la subvariante de Omicron BA.2. En fin, una vez más, parece que esto vuelve a la carga. Veremos hasta dónde llega de nuevo. Terremotos. Una seguidilla de sismos en Perú deja más de 100 casas destruidas. Japón eleva a 4 muertos y a 194 heridos por el terremoto de magnitud 7,4. Corrimiento de tierras. Decenas de casas quedan sepultadas por un derrumbe en una ladera de Perú. Lluvias e inundaciones. Mueren 5 personas por las inundaciones en la ciudad brasileña de Petrópolis tras la tragedia que dejó 223 fallecidos. O sea, ahora 5 más en inundaciones. Y en cuestión de tornado, pues mirad, vamos a ver un vídeo de hoy mismo. Tornado toca tierra sobre 2 autopistas en Texas y mirad la que ha liado. Vaya situaciones. Y ahora apartado para Vaticano. España, más de lo mismo. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Después de tantas conferencias presentando más de lo mismo en cuestión vaticana. La Iglesia Católica Española desvela por primera vez el número de denuncias recibidas por abusos sexuales a menores.
103 denuncias se refieren a personas que ya han fallecido y más de 300 estarían prescritas civil y canónicamente. Vaya, parece que un poco tarde todo esto, ¿no? Pero mira qué nos dicen. La Iglesia Católica de España ha dado por primera vez una cifra acerca de los abusos sexuales a menores que se han producido en su seno durante décadas. Solo de décadas, porque si dijésemos de cientos y cientos de años. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha asegurado que en los 2 últimos años han recibido 506 denuncias de este tipo. No es poco, ¿eh? En una rueda de prensa, tras la reunión de la Comisión Permanente de la CE, el portavoz ha informado de que las denuncias se han recibido en las 202 oficinas preparadas a tal efecto. Nos ha permitido conocer de cerca el drama de 506 personas a las que queremos ofrecer reconocimiento y reparación, ha dicho Argüello. El portavoz ha recalcado que esas oficinas investigan casos con independencia de la prescripción y del fallecimiento del acusado, debido a que creen que la condición de víctima no prescribe y el pecado cometido tampoco prescribe. Así ha indicado que 103 de las denuncias se refieren a personas de las que consta que ya han fallecido, mientras que más de 300 se refieren a casos que estarían prescritos civil y canónicamente. Además, ha asegurado que la colaboración de la Iglesia en la investigación de estos casos está fuera de toda duda y ha desgranado que los hechos denunciados ocurrieron en un periodo de 80 años, algunos de los cuales ya son conocidos. Argüello ha señalado que las iniciativas que se desarrollen para acabar con la lacra de los abusos en la Iglesia cuentan siempre con el apoyo de la institución. Las declaraciones se producen un día después de que el Congreso de los Diputados aprobara la apertura de una investigación que llevará a cabo el Defensor del Pueblo. Ya mostramos eso en la polémica que generó. Hasta ahora ni la Iglesia ni las autoridades españolas habían puesto cifras a este escándalo. Sin embargo, una investigación del periódico El País desveló que había al menos 1.200 víctimas y más de 600 acusados repartidos en casi la mitad de las diócesis del país. Además, el número de víctimas podría multiplicarse debido a que muchos de los acusados podrían haber abusado de decenas de niños. Casi nada, ¿eh? Pero bueno, ahora van a limpiar su imagen, lo llevan haciendo un tiempo, ¿eh? ¿Y por qué? Deberán quedar como los líderes de la moral. Pero ya veis qué resultados hay por en medio. ¿Y todo esto para qué? Ya sabemos. Buscan un objetivo, lógicamente. Y ahora pontificado largo, sí, no nada breve, como decían algunos. Se cumplen 9 años de la elección del Papa Francisco como pontífice, y era el 13 de marzo de 2022 esta noticia, por tanto, por lógica, cuando empezó. El Papa Francisco celebra este sábado 13 de marzo 9 años de pontificado, un aniversario que este año lo cumple con repetidos llamados a la paz en medio de la invasión de Ucrania a manos de Rusia. Fijaos en qué contexto, ¿eh? Durante estos 9 años, desde el 13 de marzo de 2013, en que se asomó a la logia de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles tras su elección, el Papa Francisco ha iniciado una nueva etapa en la historia reciente de la Iglesia con la reforma de la Curia Vaticana como hito principal, proceso que aún está en curso. Bueno, 13, una vez más, inició un 13, y ya mostramos y hablamos de ello hace años. Sí, pues, ¿por qué será? No era casualidad. Dicho esto, aquí tenéis todo lo que ha hecho en su pontificado. Pues no creáis que es poca cosa, ¿eh? Ha hecho un montón de cosas y sigue haciéndolas y las hará hasta que sea el bastase, se acabó. Pero vaya todo lo que ha hecho. 9 años, y algunos decían, no, que la profecía dice que duraría breve tiempo. Pues 9 años en un pontificado ya no es para nada breve tiempo. Las profecías hay que interpretarlas muy bien, de lo contrario, ya sabéis lo que pasa. Y todo el mundo en pos de la bestia, eso también lo decía la profecía claramente. El Papa recibe en el Vaticano al primer ministro de Eslovaquia, y ya sabéis, de Eslovaquia, cercano a dónde está Eslovaquia, pues cerca también de un lugar en tensión. El primer ministro de la República Eslovaca, Eduard Heger, visitó al Papa Francisco en el Vaticano, en donde habló también sobre la guerra en Ucrania. Ya veis que muchas cosas están dando vueltas alrededor de esto. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, la audiencia privada con el Santo Padre de este 14 de marzo duró 30 minutos.
En el tradicional intercambio de regalos, el Papa obsequió al mandatario eslovaco algunos documentos de su magisterio y un bajorrelieve en bronce de la Virgen de la Escalera, Madonna de la Scala. Por su parte, el primer ministro de Eslovaquia regaló al Santo Padre una campana que representa a los santos Cirilo y Metodio, con el mensaje escrito: «Desde el corazón de Europa, de la República Eslovaca, valientes portadores del mensaje». La campana fue realizada para el Papa por un artista contemporáneo de Eslovaquia. Es significativo el regalo, ¿eh? Sí, el Papa le da a la Virgen de la Escalera, muy bien. Pero ya veis lo que le regala también el primer ministro de Eslovaquia. La campana que representa a los santos Cirilo y Metodio, los que en definitiva, desde el corazón de Europa, la evangelizaron. Bueno, pues esto, ¿qué tiene que ver? Una vez más, ya vemos lo que se está preparando, una recatolización, ellos llaman recristianización de Europa. Y bueno, no todo será católico, pero mucho protestante en ecumenismo se adhiere. En fin, las profecías delante nuestro, y pasarán y se cumplirán del todo, por supuesto. ¿Y a quién darán autoridad? A la bestia. Además, un comunicado vaticano informó que después del encuentro con el pontífice, Edward Heger se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher. Por tanto, tratan de más cosas. Luego, la declaración oficial indicó que durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, tras recordar el viaje apostólico a Eslovaquia del pasado mes de septiembre, se expresó la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales y el papel de la Iglesia en la sociedad. Y viendo la perspectiva de lo que está pasando en Ucrania, ¿fue el Papa a Eslovaquia solo a lo que mostró o había ya algo más? En fin. En el transcurso de las conversaciones se debatió en profundidad sobre la guerra en Ucrania y su impacto regional e internacional, prestando especial atención a la situación humanitaria y a la acogida de los refugiados de guerra, concluyó el comunicado vaticano. Bueno, quizás ya había un trasfondo, ¿no? En fin. ¿El Papa conversa con el presidente del Líbano sobre la situación de los refugiados? Sí, también. Ya veis, al final todos van a parar al Papa. Vengan de donde vengan. Dejamos apartado Vaticano para entrar en África, concretamente en Mali. Al menos 6 muertos y 47 heridos al estallar una bomba al paso de un autobús. ¿Ha sido reivindicado? Decían que no, pero era un grupo terrorista. Y seguramente, ya sabéis, asociado a quién, terroristas islámicos. Bueno, otra noticia más, sobre dibujos animados. Y atención una vez más a lo que ven vuestros hijos. Sí, es que es de esta compañía de dibujos que los hacen tan bien y son tan simpáticos. Lightyear tendrá de vuelta su beso entre 2 mujeres como respuesta de Disney a las acusaciones de homofobia. Sí. Había presiones porque decían que no estaban poniendo este tipo de imágenes para dar esta normalidad y mira por dónde, pues dicen, sí, pues mira, tomad, aquí tenéis esto. Y esto, ¿quién se lo traga? Los niños también. Y es la forma de mentalizar y de adoctrinar ya desde pequeños a los más pequeñitos. Sí, porque esto lo miran de los más pequeñitos a los mayores, ¿eh? Bueno, así se trabajan las mentes. Y ahora una noticia para el lado oscuro, que desde luego ya, bueno, podría ser directamente para hacer una conferencia, porque no es el único caso. Y hablo de una conferencia de puertas dimensionales, ¿eh? Un hombre asegura que recuerda vívidamente su otra vida como piloto de la Primera Guerra Mundial. Según explica, murió con tan solo 24 años en el combate y volvió a nacer años más tarde, en 1961. Y aquí tenéis una imagen de archivo de 1915 de un caza británico. O sea, situaos en la época. Un hombre británico de 60 años, Steve Mulligan, asegura que tras años de extraños recuerdos e incomprensibles déjà vu, ha descubierto, gracias a una sesión de hipnosis, que en su vida pasada era Sidney Sutcliffe, un joven que murió durante la Primera Guerra Mundial. Mulligan ha compartido su historia a través de las redes sociales y ha querido dejar claro su testimonio, a pesar de la reticencia de muchos internautas que no creen la historia. Este británico, que nació en 1961 en Manchester, ha relatado que al recordar su infancia siempre le venía a la mente
imágenes de comienzo del siglo XX en la localidad de Llandudno, en Gales. Cuando mi madre y yo visitamos Llandudno, era como si hubiera estado allí antes. No fue hasta que alguien sugirió hacer una regresión a vidas pasadas que todo esto salió a la luz, ha revelado. Fue entonces cuando todos aquellos recuerdos de él mirando abajo desde lo alto del cielo cobraron sentido. En proceso de hipnosis, le reveló que anteriormente había sido Sidney Sutcliffe y había trabajado de fotógrafo y piloto para Reino Unido luchando contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Señala que falleció con 24 años en una misión de reconocimiento en Cambrai, Francia, o Cambrai, cuando fue alcanzado por fuego enemigo. Recuerdo esa sensación mientras el avión se hundía y era realmente extraño porque no tenía ningún control sobre él, ha comentado. Para convencer a los más incrédulos, ha demostrado que, efectivamente, hubo un Sidney Sutcliffe que habitó en el mencionado pueblo. No sabía nada de Llandudno, aparte de haber venido aquí de niño hasta que hice la regresión. Nunca había oído el nombre de Sidney Sutcliffe, así que para mí, decir ese nombre entre millones de nombres y que sea alguien que sí vivió en Llandudno es simplemente increíble. Además, aparece reflejado como uno de los fallecidos en la batalla en una estatua conmemorativa del lugar. Ver el nombre de Sidney en la tumba fue muy emotivo y todavía estoy tratando de asimilarlo. Es una sensación extraña, añadió. Lo extraño es que su madre murió en 1960 y yo nací 9 meses después, en 1961. Así que, para mí, es como si ella estuviera esperando a fallecer para que yo pudiera renacer y por eso estoy aquí. Vaya relato, ¿no? Vaya relato, sí. Lo podríamos poner perfectamente en las conferencias de puertas dimensionales. Personas que pasan cosas por su mente y alguien le dice, oye, tienes que hacer una regresión. ¿Una regresión? ¿Cómo se hace? A través de hipnosis. Y se ponen en manos del hipnotizador y mira por dónde les saca toda una historia, con nombre incluido, que es ¿el qué? Bueno, algo enorme, impresionante. Resulta que ya había vivido antes de esta vida. Por tanto, esto ya, ¿qué es reencarnación? ¿Qué cosas, no? La verdad, una vez más, que si no sabemos todos los propósitos de Satanás con estas cosas y cómo llega a manipular las mentes, qué fácil sería creer en todo esto, como cierto. Como hemos dicho tantas veces, el espiritismo, sobre todo el espiritismo moderno, desde ya los tiempos de 1800 y pico para acá, no dejan de impresionar, porque la gente ante esto queda maravillada, queda asombrada y se cree que realmente esto ha sido así. Y no se dan cuenta de la gran manipulación de Satanás sobre las mentes, que es capaz de hacerles captar, ver, sentir cosas que en verdad ellos jamás han vivido. Pero mira por dónde, cuánta gente va a picar el anzuelo del espiritismo moderno y cuántos lo están haciendo ya. Bueno, pues una vez más, sí, Satanás no va a parar. Y de ahí que nosotros debamos apretar más dando el mensaje auténtico para que la gente despierte y salga del gran engaño que Satanás está preparando. Porque mientras va haciendo esos engaños más pequeños que llevarán al fin a la consumación del gran engaño. Terminamos con una noticia de Israel, pero que evidentemente tiene connotaciones que van aún más allá. Estados Unidos debe temer a un Irán nuclear, no a los asentamientos. Si recordáis todo lo que presentamos en las conferencias anteriores, sobre todo en coloquios, una vez más lo que hay es un grave problema. Con la guerra de Ucrania, cada vez más personas están yendo ¿a dónde? A Israel. Son judíos de otros países. Ahora van a ir también unos cuantos miles más de etíopes. De ucranianos han ido ya un montón, y más que irán seguramente. ¿Y dónde van a vivir? No hay suficientes viviendas, tienen que hacer asentamientos. ¿Y dónde los hacen? Ya sabéis dónde. En terrenos controlados por los palestinos, territorio palestino. Con lo cual, una vez más, polémica. Y ahora Estados Unidos dice que está en esas negociaciones con Irán
pero que no se preocupe por los asentamientos, que se preocupe por Irán, porque están en proceso de armamento nuclear, y eso sí que es peligroso. Bien, ya sabéis que todo esto al final tendrá sus consecuencias. Lo hemos ido mostrando y aún lo mostraremos mucho más con la ayuda de Dios, pero las situaciones se están dando y cumpliéndose las profecías. Todo va llegando. Y viendo este contexto, esta situación mundial, recordemos esta cita de Ellen White, que aparece en Eventos de los Últimos Días, escrita en 1906, que nos dice: el tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, tal como dice el texto de Daniel capítulo 12, versículo 1, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El tiempo de angustia. ¿Qué tiempo de angustia hace referencia aquí? No habla del tiempo de la angustia de Jacob, del pueblo de Dios, durante esa persecución a muerte sobre los guardadores del sábado, que estarán pensando atribulados mientras son perseguidos: ¿he sido perdonado por Dios? ¿Mi nombre habrá sido hallado como en el libro de la vida y no habrá sido borrado? ¿O habrá algo que no me ha perdonado el Señor? Ese es el tiempo de angustia de Jacob, por el que pasará todo el pueblo de Dios. Unos lo van a superar antes y otros después, pero todos los van a superar. Van a ser sobre todo, ¿quién? Los 144.000, que van a quedar vivos, sellados, sin pasar por la muerte hasta el retorno de Cristo. Pero aquí no hace referencia a la angustia de Jacob, del pueblo de Dios. Fijaos que dice angustia como no ha habido desde que hubo nación. Por tanto, nos está hablando de una situación a nivel mundial brutal. La gente angustiada como nunca, desde que hubo nación, por tanto, desde tantos años de historia. Y dice que eso era inminente. En 1906 ya lo decía, se estaba acercando. Para el ojo del profeta era inminente. ¿Y cómo nos encontramos como pueblo de Dios? Como las vírgenes dormidas. Sí, muy creyentes, mucha historia, muy cristianitos todos, pero dormidos, dormidos en letargo. Y en vez de estar llenos del Espíritu Santo haciendo su obra, postrados, cabeceando. ¿Y qué nos dice? Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros, porque habrá este tiempo de prueba brutal para el mundo, pero también específicamente después, aún más, para el pueblo de Dios. ¿Y qué debemos pedir? ¿Paz en el mundo? ¿Es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, pedir paz en el mundo cuando sabemos que esto no va a ser así? Que estamos en los últimos momentos de la historia, las profecías nos dicen que esto se acaba y que antes va a venir lo que ya está viniendo y estamos viviendo, y esto aún no es nada. El pueblo de Dios ya no debe pedir por paz, debe pedir por despertar y dar el mensaje del cuarto ángel al mundo entero, porque esto se acaba y la gente debe conocerlo y poder ser salva decidiendo ellos mismos. Paz ya no habrá, solo habrá un momento de paz cuando, ya sabéis, aparezca la ley dominical, que parecerá que es la solución, lo gran y más magnífico que puede pasar al mundo. Todo eso lo pondrá en orden, habrá paz. Y aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo, y todo volverá a estallar por los aires como nunca. Por tanto, ¿qué paz hemos de pedir? Pidamos la paz de Cristo en nuestros corazones, en nuestro interior, a pesar de las circunstancias externas. Eso es lo que hemos de pedir. Y vivir para dar el mensaje final al mundo. No caer en ese ecumenismo de la sangre pidiendo paz mundial que no se va a producir. Cuando digan paz y seguridad ya sabéis lo que va a pasar. Y desde los púlpitos se dirán paz, paz, y no hay paz, ni la habrá. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A los dirigentes de iglesia que van diciendo que paz, paz? ¿O a los que verdaderamente dicen que hemos de despertar porque ese es el mensaje de Dios y terminar este mensaje suyo, el del cuarto ángel, definitivamente, y que Cristo vuelva?
Pues eso es lo que debemos hacer. Y mientras seguir destapando el gran engaño que se está preparando por todos lados y que está cautivando a tantos, y muchos por desgracia, porque no conocen la verdad, y esa es nuestra responsabilidad ante Dios. Pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a hacer esa labor. Eso es lo que debemos pedir. Y que nos purifique, nos santifique, nos dejemos de tonterías y estemos por lo que debemos estar. Que Dios nos ayude. Pero esto se acaba. Maranata 2031. El Señor vuelve.